Buenas noches, hoy como de costumbre, un nuevo programa de Entre Amigos. Hoy es un programa muy especial, es un programa que, dado las circunstancias, lo estamos grabando. Hoy tenemos la fortuna de poder compartir con una gran alma justamente con una charla desde India. Así que lo vamos a hacer su presentación como corresponde, porque este es un programa realmente hoy de muy amoroso. Así que bueno, hoy con nosotros Vaisnava Acharya Chandan Goswami. Muy bien, hoy en este programa especial le damos la bienvenida a Vaisnava Chandan Goswami, que nos acompaña desde India. Él está en este momento en India. Él es un miembro prestigioso del prestigioso linaje de gurús del templo de Radharaman. Es un gurú muy amoroso y muy dinámico, un maestro espiritual. Y bueno, él durante la última década ha viajado extensamente, brindando charlas sobre espiritualidad, un poco el marco de estas charlas que es espiritualidad urbana, así que por eso está hoy también acompañándonos. Su linaje espiritual nos remonta a Sri Chaitanya Mahaprabhu, y siguiendo su ejemplo, él enseña el camino del amor, sagrado en su forma más pura y esencial, que está más allá de toda secta, religión, afiliación, género, edad o etnia. Ok, recorriendo un poquito los paisajes de esta hermosa ciudad y conociendo un poquito a Maharaj Vaisnava Acharya Chandan Goswami, tenemos unas imágenes y después vamos a ir escuchando, digamos, no solamente los paisajes que nos va a comentar en la India, sino cómo se vive la vida espiritual en esos hermosos lugares. Buenas noches, Maharaj, ¿cómo está? Para nosotros es un agrado poder contar con su participación en una charla tan especial como esta. Good evening, Maharaj. For us, it's a big pleasure to encounter in this space and have this nice conversation with you. Thank you so much. Namaste. Muchas gracias. Namaste para usted. Namaste. Bueno, no me canso y no me voy a cansar de repetir esta noche que estamos sumamente contentos, felices, un poquito ansiosos digamos, por la presencia de Maharaj, pero al mismo tiempo veo su nombre, Vaisnava Acharya Chandan Goswami. Hoy vamos a conocer un poquito de su historia. Me gustaría saber, para que la gente que sabe muy poco de la cultura hindú, la cultura védica, vamos a ir desglosando, ¿sí?, qué significa por ahí cada una de las palabras, el nombre que tiene. Vaisnava, ¿a qué se refiere Vaisnava? So we are very excited for having Maharaj here with us and to the opportunity to ask directly to Maharaj certain questions about spiritual life in India. And we would like to start asking Maharaj for his name, Vaisnavacharya Chandan Goswami, and specifically for Vaisnava. What is Vaisnava? What does Vaisnava mean? Vaishnava means the devotees of Krishna, Vishnu, and Acharya means the teacher of them. So the Vaishnav Acharya is the title which is given by my gurus to me once they found me capable of teaching all the followers of Krishna. Ya. So Maharaj, Maharaj explica, ¿sí?, que Vaishnava es el nombre, Vaishnav es el nombre que se le da a los devotos de Krishna. Y que Acharya es aquel que enseña a los devotos de Krishna. Y que fueron sus gurus quienes vieron que Guruji estaba digamos, en el preparado o en el nivel como para ser el que enseña a los devotos de Krishna, y de ahí viene el título Vaishnavacharya.
Perfecto. Bueno, en Occidente y puntualmente en Perú, poco a poco vamos conociendo un poquito más de la cultura hindú, la cultura védica. Por ahí es muy común los nombres como yoga, como chakras, reencarnación, karma. Pero hablamos esto de un poquito de acharya, son nombres por ahí que nos gustaría conocer un poquito más. ¿Qué es un acharya? ¿Hay una diferencia entre un acharya y un guru? ¿Cuál es la función de un acharya? ¿Es lo mismo que un guru? Nos gustaría ir conociendo y desglosando parte por parte estos nombres que son sumamente importantes para continuar con esta, digamos, historia que empieza el día de hoy. Okay, so Guru Maharaj, we would like to dip a little bit down, a little bit more on this concept. For example, is there any difference between Acharya and Guru? What is the difference? And what is the main purpose of the Acharya? See, you have to understand this in a very clear, just a second. Okay, un segundo, por favor. See, you have to understand that the guru is someone who can take you more further, who have his disciples, but guru can be anyone from any I would say lineage or any devotional sect, or even from anywhere. You know, there can be a guru of yoga, there can be a guru of bhakti yoga, there can be a guru of jnana yoga, there can be a guru of singing, there can be a guru in dancing, there can be a guru of different other arts also. Okay, so Guru Maharaj dice que debemos entender esto de la manera más simple. La manera más simple sería que un guru es una persona que es capaz de llevarte un poco más allá en tu estudio. Sin embargo, el guru es algo que aplica a diferentes actividades, ¿no? Y distintamente del linaje que sea dentro de esa misma actividad. Y las actividades pudiesen ser el yoga, el Bhakti Yoga, el Gyan Yoga, por ejemplo, pero también pudiese ser cantar o pudiese ser bailar. Perfecto. But ¿Sabes? Acharya is someone who is the guru as well as the teacher, who leads their followers or devotees further in the yoga by teaching every step in a practical manner. Ok. Y entonces, un acharya sería un maestro que guía a los devotos en el proceso de yoga paso a paso. Perfecto. ¿Sabes? Por estos lados hay una corriente muy grande, sobre todo una corriente que no decimos que está bien o que está mal, simplemente es una corriente por ahí, movidos por la New Age, una corriente bastante interesante. Y algunas de las corrientes entienden que no es necesario a lo mejor un gurú que los guíe. Entonces, a partir de aquí, la pregunta es que yo me hago, ¿por qué debería elegir un gurú? ¿No? Es la pregunta que muchas personas se hacen y yo me hago a partir de esto. ¿Es importante el gurú? Bueno, para mí es importante. Pero la pregunta a Maharaj sería, ¿por qué es importante tener un gurú? Okay. So now we are seeing in this new age movement, new age trends, that is commonly said that there is no need for guru. So Mandali Ji understands the importance of guru, of course, but he wants to ask Maharaj for his opinion on this. Is it really important to have a guru? See, the thing is that you've never been to somewhere where you want to go.
You want to travel in the spiritual world, you want to go on a spiritual path, but you do not know where that is. You can say that it is within you, but you do not know what is within you really. Claro. So Maharaj people dice, have their own ideas of like what they do, but they don't really understand. But the guru is someone who is a teacher, who teaches each and everything because he have been there before you even thought about the journey. Ya. Dice Maharaj que lo que sucede es que las personas quieren enrolarse o quieren encaminarse, ¿sí?, en un viaje hacia la espiritualidad, en un viaje espiritual, ¿sí? Pero no saben realmente a dónde están yendo y no saben el camino. Entonces Maharaj dice que muchos responden que van hacia adentro de ellos mismos, que van a hacer un viaje espiritual interno y que por tanto entonces no necesitan una guía porque van hacia ellos mismos. Pero Maharaj dice que en realidad no saben qué hay adentro de ellos mismos. Entonces tampoco sabrían llegar. Y que un guru es una persona que ha estado ahí y que sí sabe el camino y que sabe cómo llegar y que sabe guiar a las personas en ese camino espiritual. Interesante. Very interesting. Interesante. It's important, even like to learn a very small book. You go to a school to a teacher who teaches you a certain subject, but when it's coming about yourself, how much do you know about yourself? And the inner self, which we talk about, the joy or the bliss or the peace, how much do you know about it? Guruji dice que de la misma manera que para aprender sobre un libro, ¿sí? O aprender de un libro, uno va a donde un maestro a que le enseñe sobre esos tópicos, y que le enseñe a entender esos tópicos que están en ese libro. De esa misma manera, cuando se trata del viaje interno, del viaje espiritual, uno debe buscar a un maestro que lo guíe. Dice que internamente hablamos de paz, de regocijo y de plenitud, si se quiere, pero que en realidad no sabemos cómo son esas cosas. No tenemos, Sí. tenemos una idea, pero realmente no conocemos qué es eso. Y el gurú sí. See, you have to understand one thing very clearly in here, because it is a very specific topic, that do we really need a guru? See, the thing here is that what the experience have you got, or the extreme experience have you got in joy, in happiness? What was your what was your extreme experience in joy? Have you ever got that? Guru Maharaj dice que este tópico es muy importante. Este asunto que estamos conversando es muy importante. ¿Realmente necesitamos un guru? Y él pregunta, aquello que hablamos de regocijo, ¿sí? Esa realización, ese regocijo, esa felicidad, esa plenitud interna. Lo máximo que se haya podido experimentar al respecto. Guru Maharaj pregunta, ¿cuán es? ¿Qué tan grande es ese regocijo? ¿Sí? Lo más elevado que hayas podido experimentar. ¿Qué tan grande es? Esa es la pregunta de Maharaj. See, the experience which anyone ever have got and they remember is the pain in their life. La experiencia que más recordamos en realidad en nuestra vida es el dolor. El dolor en la vida. And if you see, the best, the best poets or the best art or the best movies, or the best storytellers,
they really tell you, they have poured out their pain in their work, and that's what you love, because you see the pain in there. Guru Maharaj dice que tomemos como ejemplo a los poetas y a los creadores de películas, a los productores de películas. ¿Qué hacen en sus historias? Ellos narran la historia de dolor del personaje, si se quiere. ¿Sí? Narran la historia de lucha, ¿sí? El struggle, la lucha del personaje, y es con eso con lo que las personas se identifican, y es eso lo que las personas aman. When it comes to a joy, because everyone wants to experience joy in their life, and for that they go for alcohol, they go for drugs, they for dancing, they go for mating, they even go for adventurous sports or adventurous something, because they want to experience some kind of a joy, a different level of joy. Las personas quieren experimentar felicidad, alegría, esta plenitud. Y para eso, ¿qué hacen? Pues entonces buscan alcohol, las drogas, bailar, deportes extremos, etc. Porque están buscando esa felicidad. So when they want, but they do not know what the extremeness of joy is. And the extremeness of the joy comes when you practice spirituality in a right way. Entonces, no saben cuál es ese punto extremo de la felicidad. Porque en realidad eso está en el camino espiritual. Now, to experience that joy, you need a guru. That cannot just come by just speaking about it or just saying to everyone that, yes, you know how to experience the extreme joy. Entonces, para eso necesitas un gurú. Porque esa felicidad extrema, ¿sí? Esa felicidad última de la que habla Maharaj, no va a llegar simplemente por decir que se sabe dónde está o que se conoce. Esa felicidad es alcanzable a través de la guía del gurú. Ok. Hay cierta película que se nos pasa en Occidente, porque la he escuchado en muchas amistades tal vez, esto de que por ahí no eligen a un supuesto gurú porque tienen una película a lo mejor de que mientras que el discípulo se levanta a las 4 o 5 de la mañana a cantar y tiene un montón de sacrificio, a lo mejor tienen una idea de que el gurú se levanta a las 10, a las 12 del mediodía, ¿no? Y que en realidad el verdadero gurú tiene una enseñanza a través de su práctica en el día a día, ¿no? Su vida es una enseñanza. Y me gustaría saber un poquito para ir conociéndolo y que las personas lo conozcan, cómo es su día a día de Maharaj, ¿no? Okay. So Maharaji, there is a common concept or misunderstanding that disciples, disciples make all these sacrifices and commit to the practice so hard, waking up at 4:30 in the morning, for example, to sing and to chant and to attend the deities, while the gurus maybe sleep a little more and gets up later in the day, and they know this is a misunderstanding, and that a guru actually leads by example. And in this way, Mandaliji want to ask Maharaj for a common day-by-day life on Maharaji. How those Maharaj live each day? See, you have to understand one thing. If you're not waking up in the morning, it doesn't mean that you're not a guru.
hay que entender algo. Haciendo referencia a esto que decía Mandaliji, ¿no? De que a lo mejor el gurú se levanta un poco más tarde. Guru Maharaj dice, bueno, debemos entender algo. El hecho de que no se levante temprano en la mañana no quiere decir que no sea un gurú. The Haciendo cowherd referencia a ese woman, punto en particular. the cowherd women of Vrindavan, when they did the dance with Krishna, which is the topmost love which we describe, they did it late in the night. If they were doing it late in the night, then they were not waking up early in the morning. Ya. Guru Maharaj dice, veamos el ejemplo de las vaqueritas de Brindavan, las gopis, que iban a reunirse con Krishna tarde en la noche. Y cuando se reunían con Krishna tarde en la noche, entonces les costaba estar temprano en la mañana. So you have to understand that every guru was a disciple once. And he practiced everything which he is teaching you now. Entonces hay que entender que el gurú practica, en efecto practica lo que te está enseñando. Y con respecto a el ejemplo que dio sobre las vaqueritas de Brindavan y las gopis, Guru Maharaj decía que ese es el estado de amor más elevado. El que So in the army, the new soldier has to go through so many rules and regulations and disciplines. But an officer won't do all of that because he has gone through with all of those things and he has attained that part or attained that thing where like he doesn't need to wake up early to do all of those things which newcomer is doing it. Yeah, okay. Maharaj explica, como había comentado antes, ¿no? Que el gurú ha hecho todo lo que hace el discípulo, ¿sí? De la misma manera, Guru Maharaj explica con un ejemplo que en la Fuerza Armada, por ejemplo, en el ejército, las personas nuevas, los soldados nuevos, tienen que atravesar un montón de desafíos, ¿sí? Y tienen que acotarse a una disciplina muy estricta. Mientras que los generales y los altos rangos, quizá no tanto, porque ellos ya lo hicieron. Entonces, ellos ya pasaron por ahí, ellos ya hicieron todo ese trayecto, ya hicieron todo ese camino, y ellos simplemente dirigen al resto. Perfecto. Entonces, bueno, acaba de mencionar en la respuesta a Maharaj el tema de, haciendo referencia a las gopis, a las vaqueritas. Y bueno, teniendo en cuenta de que, bueno, seguramente el espectador de estos lugares no conoce quiénes son las gopis, las vaqueritas. Entonces, vamos a tener que entrar en ese terreno para ir, digamos, de manera breve, para que vayamos conociendo quiénes son las vaqueritas y las gopis, para que digamos que los espectadores de esta región sepan a quién hace referencia con las gopis y las vaqueritas, por favor. Claro, ya. Permiso, Mandali. ¿Haríamos referencia a Brindavan también? También, sí. Vamos llevando como perfecto. lo que pasa es que ha fluido eso y no lo quiero dejar en el aire. Si sale Brindavan, también. Perfecto. Bien. Guruji, Mandaliji said, well, now Maharaj has mentioned these little cowgirls from Vrindavan. And now that's in the air. So now he wants to know a little more about that because of the many people who are listening to this. Maybe they are not familiar with these cowgirls, the gopis, or even with Vrindavan. So Mandaliji would like to ask Maharaj if he can explain a little more about these topics to us. See, Vrindavan is the place where Krishna, our God, has performed his pastimes. And Vrindavan was a place where all the cowherd women used to be here, and they, according to the scriptures, they were the most dearest
devotees of Krishna. Yeah. Entonces, Brindavan es un lugar en India en donde nació nuestro Dios, que es Krishna. Y las gopis son unas vaqueras, ¿sí? Son las mujeres vaqueras de esa zona, de esa región, quienes eran las devotas más cercanas de Krishna y las más amadas por él. Todo esto está reflejado en las escrituras. Perfecto. So it's one of the place where everyone comes, and it is written in the scriptures that in the entire earth, this place Vrindavan is not a part of this earth, but it was sent from the eternal abode before Krishna was appearing here. Ya. Entonces, Guru Maharaj dice que Vrindavan es un lugar, que es el lugar a donde los devotos suelen ir, ¿sí? Porque es el lugar en donde nació Sri Krishna. En realidad no es un lugar común y corriente de aquí de la tierra, sino que es una, fue enviado, es como una proyección, digamos, del reino más elevado, ¿sí? Del reino más elevado, justamente, antes de que Krishna naciera acá. Entonces, es una especie de proyección de ese reino en la tierra para que, en consecuencia, Krishna y las gopis pudiesen estar aquí. So this place is the dearest place, and the cowherd women are our teachers who teaches us by their example that what that love is and how to attain that love. Yeah. Entonces, este lugar es ese lugar que tanto amamos, ¿sí? Y las vaquerillas, las gopis, son las maestras de quienes aprendemos ese amor sagrado que tenían por Krishna. Ya. Perfecto. Ya en los próximos programas no estoy obviando a Krishna, pero me parece que es para un programa un poquito más extenso. Lo que sí, como es el primer programa, me gustaría conocerlo un poquito más, y a la gente le encantan mucho las historias personales, ¿no? Del invitado que viene, que llega, y nosotros a partir de ahí nos gustaría saber si tiene alguna historia de cómo empieza su vida espiritual, si su vida espiritual es a nivel familiar, que nos cuente un poco de su vida personal y cómo se fue tejiendo, ¿no? Hasta más o menos y de manera simplificada su vida espiritual, para emocionarnos y para contemplarnos en el presente. Ya. Maharaji, Mandaliji want to know a little more about your spiritual life, about your particular personal journey in the spiritual life. In order to our listeners get to know you a little more, he wants to know about how Maharaji was introduced to the spiritual life. He wants to know if comes from family, and how was that experience for Maharaji? See, definitely it came to me by my family, because when you are born in the family of devotees, you get it once you're born there. Bien, definitivamente viene de familia, porque cuando naces en una familia de devotos, pues obtienes la devoción de ellos. So I was fortunate enough to get a birth in the family of gurus, where the meeting of the different gurus and listening to all the teachings was so natural since birth. Entonces yo tuve esa gran fortuna de nacer en una familia
de devotos y de gurús. Entonces, cuando sucedían las reuniones de gurús y se escuchaban esas enseñanzas, pues bueno, eso estaba ahí, digamos. So, but on a very same time, I had my own questions also. And the questions were that everyone are talking about him, but have you ever seen him? You know, seen God? Entonces Maharaj dice que él nació en esa condición, ¿sí? Y él tenía sus propias preguntas también. Por ejemplo, todos hablan de él, pero ¿quién lo ha visto realmente? ¿Quién ha visto a Dios realmente? Because according to like what I have seen, there's 97 to 98% of people who have never experienced God, but they're the followers of the different paths. Porque de acuerdo a lo que se sabe, el 97, 98% de las personas no han tenido esa experiencia con Dios y aún así lo siguen, aún así lo buscan, aún así lo estudian. So as a practical person, I always wanted to see him, you know, to understand whether he exists or it is just a mythology. Entonces, como una cuestión personal, Maharaj quería verlo. Para saber, porque él es muy práctico, dice. Entonces, como una cuestión de practicidad, él quería verlo, ¿sí? Para saber si era algo real o algo simplemente mitológico. So, to see God, I started my spiritual journey because I can't really follow someone blindly. Entonces, para poder ver a Dios, fue que empecé este camino espiritual. Porque no puedo seguir a alguien ciegamente. So I started looking for him. I started doing all the things which our teachers told me, but I couldn't get to see him. Entonces empecé a buscarlo y empecé a hacer todas las cosas que mi maestro me indicó, pero no lograba verlo. So I was like, he doesn't exist anymore. Entonces pensé, no existe. Then I started thinking that there are always two personalities mentioned in the any scriptures of any religion, and they are God and the devil. Entonces luego pensé, hay dos personajes que siempre están mencionados en las escrituras, ¿sí? Que serían Dios y su contraparte, digamos, ¿no? El diablo. So I thought there are so many followers of God, then God is busy and he can't even come to show himself to me. So I thought that there would be a less followers of devil. So let me just go and start worshiping him and see if he exists. Because if he exists, then God definitely exists. Entonces Maharaj dice, claro, pero todos los devotos están con Dios, digamos. Entonces Dios debe estar sumamente ocupado. Debe haber seguidores del diablo. Y si el diablo responde, pues entonces existe. Y si él existe, existe Dios también. So I tried worshiping to see whether he exists or he doesn't, but I couldn't really see him also. Entonces él intentó hacer esas adoraciones, digamos, para ver si existía, pero tampoco se manifestó. So I was all sad one day and I did not know, because for me, the God I couldn't see, as I didn't have any audience. They will also. Then one day I was just very sad and I was like, look, I am wasting my time because I'm studying all these scriptures and everything, but I haven't really seen him before. Entonces dice,
que ninguno de los dos respondió, ninguno de los dos se manifestó. Así que él pensó, bueno, pues estoy perdiendo mi tiempo, ¿sí? Estudiando todas estas escrituras y llevando a cabo todas estas prácticas, cuando en realidad no consigo una respuesta del otro lado y no logro ver a nadie, digamos, del otro lado, ni a Dios ni al diablo, es como que no existiría. So I always thought that if I will say, if anyone comes and asks me, have you ever seen God? Because you're teaching about God, then it would be a lie from my side if I say that, yes, I have seen him, when I didn't. So I wanted to show in myself before teaching, yes, he exists. Entonces, Guru Maharaj estaba preocupado porque decía, si yo estoy enseñando sobre Dios o si voy a enseñar sobre Dios y alguien me pregunta si lo he visto, yo voy a tener que responder que no, porque honestamente no lo he visto. Pero entonces, si eso es así, ¿cómo pudiese estar enseñando sobre Dios? Entonces, es por esa razón que él insistía en que tenía que ver a Dios. So one day I was very sad, and my mother was there, and she approached me and she asked me about like why I'm being sad. So I told her, and then she was one of my instructor on the early age who told me like what to do, and I followed her instructions, and by her instructions, by her love, I got my first audience with God. Entonces, Maharaj dice que él estaba muy triste y que su mamá, quien fue también su guía espiritual, ¿sí? Era quien le decía, digamos, qué hacer, ¿no? Cómo llevar a cabo su práctica espiritual. Y él respondía a eso, digamos, ¿no? Entonces, I'm sorry, Maharaj, a little question. How old were you when all this story take place? Let's say 13 years, at least 13, 14 years. Okay. Before. Esto sucede. Before. Ok. Guru Maharaj dice que esto pasó antes de que él tuviese como 13 años, más o menos. O sea, antes de los 13 años pasaron estas cosas en su camino, en su desarrollo espiritual. So when I had an audience and I knew that he exists, then it was all easy for me to start the journey in real way. Entonces, siguiendo la pauta de su mamá, ¿sí? Él pudo lograr esa audiencia. Y a partir de esa audiencia fue que continuó su sendero. So it's like, you know, let's say Argentina. In Argentina, everyone have tasted dulce de leche. And the whole world is talking about that how good dulce de leche is, but the whole world do not have experience which Argentinian have an experience. Ya. Entonces, Guru Maharaj ejemplifica esto como el tema del dulce de leche en la Argentina. ¿Sí? Aquí en Argentina se come mucho dulce de leche, a la gente le gusta mucho el dulce de leche y dicen que el dulce de leche es muy bueno. Entonces, de la misma manera, en el resto del mundo, la gente dice que el dulce de leche de Argentina es buenísimo, pero no lo han probado. Les pasa lo mismo. So it's in a very same way. There are thousands of people or millions of people out there who is doing some kind of spiritual practices, but they do not really have an audience with God yet. They are talking about him, but they haven't even experienced him. Entonces, de la misma manera, hay muchas personas que están siguiendo un sendero espiritual y que hablan de Dios, pero que no lo han experimentado. Hablan sobre él, enseñan sobre él, pero no lo han experimentado aún, no han tenido la experiencia de encontrarse con Dios. So, it is very important to, you know, have an experience, and as a teacher also. So I first try to
have an audience with God. And that's how my spiritual journey started once I had my audience. Entonces, Guruji destaca la importancia de tener la experiencia y dice que esta experiencia es importante para todos, para el gurú, obviamente, y que a partir de su experiencia fue que comenzó su verdadero viaje espiritual. Muy lindo, muy linda historia. Maharaj, sé que conoce Sudamérica, aparte de Latinoamérica, ha estado por Argentina, por Perú, hace algunos años. Para la gente que conozca un poco más de su historia, ha tenido, creo que, la oportunidad de venir a Sudamérica en 2 o 3 oportunidades a dar conferencias, a predicar un poco por estos lados. So, Maharaji, we understand you have been here in South America many times before. Actually, we know you have been here in Lima. How many times have you come here in South America? South America have been more than 7, 8 times, I suppose, or 10 times. But to Lima, I have been just once. And that is also very long ago, I guess in 2012. Maharaj dice que ha estado unas 7 veces acá y que una de esas veces fue en Lima, en efecto, que eso fue en el 2012, si mal no recuerdo. ¿Cómo nosotros desde este continente, cómo ha podido apreciar, cómo recibimos esta práctica espiritual que él, digamos, está llevando hacia diferentes países? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo él aprecia que nosotros vivimos los de Sudamérica? So Maharaji, what are your thoughts? How do you perceive, how do Maharaji perceive spiritual life here in South America? How do Maharaj perceive Krishna followers, for example, devotees here in South America? I see one thing, and that is a very good thing, is in South America, people have a very good heart. And they do everything with their emotions. And you can see their love also, which if I go to the different parts of the world, it's somehow missing. And so it just makes me feel like as I'm in India, meeting my own people. Oh, what a blessing. So honored. We are so honored to receive those words, Maharaji. Guru Maharaj ki jai. Mandaliji, Guru Maharaj explica algo muy lindo. Dice que aquí en Sudamérica, las personas vamos con el corazón, dice que se nota nuestro amor, que las personas aquí en Latinoamérica se expresan con amor, digamos, ¿sí? Que eso es notorio, que eso es notable, que eso se puede percibir, mientras que en el resto del mundo esa parte quizá falta. Dice, ver el corazón y el amor, y que él se siente como en India cuando viene para acá, por esa razón. But there is one thing, and that is that they have emotions, but they're somehow unable to control their emotions. They have like so much, emotions in their heart, but somehow they are being very unable to really take them out and like make them in a right, complete way. So they feel either very happy or depressed because of that. Maharaj explica que aquí en lo que él nota de acá de Sudamérica es que somos, como bien describe, muy emocionales, ¿sí?
él describía ese amor que era notable, pero dice que al mismo tiempo también ocurre que así como podemos expresar esa emoción de felicidad, ¿sí? Y el amor, también nos deprimimos, digamos, ¿sí? O sea, es como somos extremistas en ese sentido, si se quiere, ¿sí? Y dice que aquí en Latinoamérica lo que estaría haciendo falta, en cierto modo, es saber manejar esas emociones, ¿sí? Sacar esas emociones de la manera correcta, dice Guruji. So because of not having the emotions aligned, I see that there is a great need in South America to learn or to follow the path of emotions, which I'm the teacher of. Ya. Entonces, Guru Maharaj dice que precisamente lo que nota es esa falta de alinear las emociones, ¿sí? Que hay que nosotros en este lado del mundo deberíamos aprender a alinear las emociones, a manejar esas emociones. Y que precisamente eso es lo que Guruji enseña. Buenísimo. So emotions have their own beauty because that's the juice of the life. Until or unless you're not emotionally attached with anything, you won't do any work, or you won't be attached with any kind of a thing, any kind of a subject, even a person. Emotions are very important, but people have no idea how to control their emotions in a right way. Entonces Maharaj dice que las emociones son importantísimas porque las emociones son el jugo de la vida, ¿sí? Guru Maharaj explica que uno debe estar enganchado emocionalmente con algo o con alguien en orden de cumplir o hacer, digamos, ¿no? Lo que sería la motivación, si quieres, ¿sí? De llevar a cabo el trabajo. Entonces dice que es muy importante para nosotros aprender eso, aprender a manejar esas emociones, que debemos aprender a manejar esas emociones. Aquí nosotros, hemos invitado a distintas personas que hablan del yoga y nos gustaría saber si la práctica espiritual que él practica es el Bhakti Yoga, ¿sí? O otro tipo de yoga, ¿sí? Para que las personas conozcan el sendero del cual habla Maharaj, ¿no? ¿Y qué es el Bhakti? Si es así, ¿qué es el Bhakti? ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Y breve, porque después vamos a tener profundidad en otros programas. Perfecto, se entiende, perfecto. Perfecto. Ok, Maharaji, Mandaliji asked sorry because did he interrupt your idea? No? Okay, perfect. So Mandaliji want to ask if about this teachings, this path that Maharaji teaches, right? And follows. If it's yoga, and this is yoga, but we understand there is something called Bhakti Yoga, right? And what is this Bhakti Yoga? What is yoga and what is Bhakti Yoga? Can Maharaj give us a little introduction to these topics? See, there is according to Hinduism, there are 4 paths, main paths to reach God, and in a different ways. So the thing is that in your body there are 4 things. You have a body, you have your mind, you have your heart, and you have your energy. So your body has 4 things in you. Guru Maharaj explica que en las enseñanzas se describe que tenemos 4 cosas en nosotros, que serían nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra energía.
So the path of mind is known as Jnana Yoga. Entonces, Guru Maharaj está describiendo ahora que en estas mismas escrituras se habla de 4 caminos, ¿sí? Para alcanzar a Dios. Entonces dice, esos 4 caminos se corresponden con estas 4 cosas que tenemos. Entonces dice, para la mente está el Gyan Yoga, ese es el camino, el Gyan Yoga, para la mente. The path of body is known as Karma Yoga. El camino del cuerpo es conocido como Karma Yoga. The path of energy is known as Raja Yoga or Hatha Yoga. El camino de la energía es conocido como, I'm sorry, Maharaj. Hatha Yoga. The Hatha path yoga, of energy. The path of energy is Hatha Yoga. And the path of emotions is known as path of Bhakti Yoga. Y el camino de las emociones es conocido como Bhakti Yoga. So now the thing comes, in the Karma Yoga, means the path of your body, by your body. Only you are using your body and a part of your energy and part of your mind to do some good work, but you're not using 100% of your heart, emotions in that. So it's not a complete path. Entonces Maharaji explica que, por ejemplo, en el Karma Yoga, ¿sí? Que es el camino del cuerpo, ¿sí? Se está poniendo en práctica con el cuerpo, se usa algo de la mente, ¿sí? Y algo del corazón y algo de la energía, pero no el 100% del corazón. In the path of your Jnana Yoga, you use your mind. You use to sit in a posture. You use your body and to meditate and to do some postures. You use your energy, but you do not use your heart. And the path of Jnana Yoga, the path of knowledge. So that's not even a complete yoga in itself. Entonces, por esta razón, ¿sí? Ese no sería un camino completo. De la misma manera, el Jnana Yoga, que es el yoga para la mente, en el Jnana Yoga se debe respetar unas posturas, ¿sí? Para lo cual hay que usar parte del cuerpo, ¿sí? Hay que usar parte de la energía y un poquito del corazón. Entonces, de la misma manera, tampoco sería un camino completo, digamos. On the path of energy, which is Hatha Yoga or Raja Yoga, you channelize your chakras. To channelize your chakras, you learn, you use your mind, you use your body, you use your energy, but again, you are not using your heart. Para en el camino de la energía o el camino del Hatha Yoga, ¿sí? Se busca alinear los chakras. Para eso se usa un poco de la mente, para eso se usa un poco del cuerpo, un poco de la energía, muy poco del corazón. Por tanto, tampoco sería un camino completo. They even open their one chakra, which is near to their heart, but still, that is not heart. And that bliss or that love is completely different, because for them, for the path of emotion, everything is all about heart. But in the Kriya Yoga or Hatha Yoga, for them everything goes here. Entonces, Guru Maharaj explica que, por ejemplo, en el Kriya Yoga o en el Hatha Yoga, ¿sí? Que serían estos yogas sobre la energía, se canalizan los chakras, se puede abrir el chakra del corazón, pero ese no es el corazón real. Dice Guru Maharaj que en estas prácticas se experimenta a un Dios acá,
digamos, cuando en realidad eso debe So, ocurrir en el verdadero corazón. so I've followed the path of heart. Mm. And on that Entonces, path of heart, you speak. I'm sorry, Maharaj. Entonces, Maharaj dice, bueno, entonces, yo lo que sigo es el camino del corazón. Because when you love someone, you use your mind to learn what the other person or my beloved loves and do not love. So I use my mind. To serve my beloved, I use my body. And I use my complete energy to channelize my energy to be with my beloved. Ya. Guru Maharaj explica que él sigue el camino del corazón y que esto es el camino del amor, ¿no? Entonces, cuando amas a alguien, cuando verdaderamente amas a alguien, piensas en esa persona todo el tiempo. Entonces usas la mente. También usas tu energía para poder canalizar, digamos, ese amor y llevarlo a cabo a la acción. Entonces usas el cuerpo también, ¿no? Para poder servir al amado, digamos, para poder entender al amado con la mente, qué le gusta, qué no le gusta, y con el cuerpo, pues bueno, servirle, ¿sí? Es un camino completo, el camino del corazón, el camino del amor. Okay. So I follow the path which is the complete path for me and which uses my body completely in every way to please my beloved. Entonces, este camino del yoga del corazón hace precisamente esto, ¿no? Que yo ponga en práctica mi mente y mi cuerpo en pro del amado, ¿sí? Para servir, digamos. Okay. Bueno, maravillosa charla que hemos tenido el día de hoy. Nada más que agradecerle a Maharaj por la presencia, por aceptar, digamos, la invitación y porque podamos continuar con otras charlas que van a ser bastante benéficas para la audiencia. Y le quiero pedir, para despedirnos, por favor, sus últimas palabras que nos pueda regalar para la humanidad y para los oyentes que nos están viendo. Nada más. So Maharaji, Mandaliji said he's so honored and so pleased to have you here in the program for the benefit and the betterment of many people who will listen to Maharaj's words. And he want to thank Maharaji for being here with us and want to ask Maharaji for a final words in order to close the program. For our listeners. Thank you so much. Gracias for inviting me today to speak about the path of emotions. I can say one thing, that the heart has the capability to lead you towards God in a way which no one ever can, and no one can ever give you that experience. But the heart has to channelize in a very right way, and to learn that, to practice that, one has to follow and practice the path of emotions. Ya. Maharaj está muy agradecido por la invitación. Dice que el mensaje final, digamos, sería que este camino de las emociones, este camino del corazón, es aquello que nos va a permitir realmente experimentar a Dios, digamos, ¿sí? Pero que que eso es algo que no se consigue en otros caminos, ¿sí? Que para poder experimentar eso, para poder experimentar esa felicidad, para poder acercarse a Dios y conocer a Dios, es el camino del corazón el correcto, digamos. Que no hay otra cosa que nos vaya a poder proporcionar tal posibilidad.
pero que para poder transitar ese camino correctamente hay que estudiar correctamente también. Muchas Muchas gracias. amor. Mucho amor. Keshav, Ya, lo último, preguntarte si hay un lugar donde las personas puedan contactar, si están interesados a ver un poquito más en profundidad, si tienen algo, alguna página de Facebook en español, alguna de Instagram, Sí, por favor, supuesto. ¿dónde se pueden contactar o averiguar un poquito más de Maharaj? Por supuesto, por supuesto. Le voy a traducir a Maharaji de qué va la pregunta y contestar. Maharaji, so Mandaliji is asking me personally to talk about our social networking in Spanish. So now I'm gonna indicate the links. sure, Okay. sure. Bien, tenemos la página de ODEB Argentina, ¿sí? En donde están los contenidos en castellano. Hay un newsletter, hay una especie de revista, ¿sí? Un newsletter mensual que se llama Sandarshan, que está buenísimo. Les recomiendo a todos los radioescuchas que si están interesados en conocer un poco más sobre Vrindavan y sobre el Bhakti Yoga y sobre nuestros amados Radha Ramanji y Radha, leer al respecto. Son néctares de conocimiento y de la experiencia de Maharaji en un formato simple de lectura. Se llama Sandarshan, como les comento. Pueden descargarlo de la página del templo. En esta página de ODEB Argentina en Facebook van a conseguir los links a esa página del templo, ¿sí? Igualmente en Instagram hay varias cuentas de ODEB oficiales en Instagram. Guru Maharaj tiene una cuenta oficial en Instagram que es Chandan Goswami Oficial. Luego les paso digamos los links o los usuarios de estas plataformas para que conecten directamente, ¿sí? Hay contenidos en inglés, contenidos en castellano y una página central del templo en donde pueden descargar estos newsletters, como les comento. ¿Hay algún impedimento para empezar una vida espiritual con Maharaj? ¿Hay algún filtro que no me permite ingresar? ¿O todos estamos abiertamente invitados a poder estar contactarlo? Si me permites el atrevimiento, podría responder desde mi experiencia particular. Sí. Una persona, digamos, como yo, logré de alguna manera por una bendición, no creo que es algo que logré para nada, es una bendición enorme, por alguna razón pasó y pude conseguir a mi Guru Maharaj. O sea, que yo creo que no hay ningún impedimento. Si yo tuve esta bendición enorme de conseguir a mi Guru, yo creo que todas las personas pudiesen hacerlo. Ok. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Keshav, por la traducción. Por favor, bueno, para servir. Nada más, amigos. Esto fue un programa más de Entre Amigos. Un programa grabado que va a salir los días lunes. Y bueno, nada más que estar agradecido con el universo y con todos. Nada más. Namaste. Ya. Namaste. Buenas noches. Jai Radha Raman. Chao, chao. Chao, chao.